Muy bien. Bueno, primero de todo, quisiera agradecer públicamente el que contemos hoy con el ministro Escrivá, con su presencia. Ministro, quisiera hacer un agradecimiento especial a su interés de estar presente hoy en PIMEC, con representantes de diferentes ámbitos y sectores del ámbito económico, pero sobre todo también mucho de las personas autónomas. Y la verdad es que el ministro tiene pocas cuestiones que explicar porque es conocido por todos nosotros, ¿no? Pero realmente el ministro Escrivá es una persona que, bueno, él fue el que creó y fue el primero, si no me equivoco, ministro, que fue el primer presidente de la IREF, una entidad independiente en el ámbito fiscal. Por tanto, él fue el creador y ha estado durante bastantes años, yo creo que hasta 6 años como presidente de la IREF, con lo cual ha tenido una clara experiencia y además responsabilidad en un ámbito tan importante como es la fiscalidad en nuestro país. Pero también el ministro ha tenido una interrelación en el ámbito europeo. Él ha sido también, en este caso, un responsable en el ámbito europeo de todo lo que ha sido la fiscalidad. Ha sido director, además, del Departamento de Estudios y de Economía del BBVA, si no me equivoco, ministro. Y además, él ha presidido organizaciones y, en este caso, representación de lo que ha sido el ámbito del fiscal, económico y monetario. Él estuvo, precisamente, cuando se trabajó todo lo que fueron las políticas europeas de la creación de la moneda única. También creo que, si no me equivoco, ministro, lo estoy diciendo todo de memoria, y creo, ministro, que es, y lo puedo decir no porque esté presente, sino por lo que hemos comentado muchas veces, creo que es uno de los ministros que tenemos y que hemos tenido que posiblemente tiene más conocimiento técnico y de experiencia, aparte de la responsabilidad que ahora tiene como ministro política. Y eso hace del ministro Escrivá que cuando hablas con él y planteas cualquier tema, no solamente lo tengas que hacer en términos, de alguna forma, pues políticos o que puedan haber en el momento, sino que tienes la gran suerte de poder hablar técnicamente, estructuralmente y estratégicamente, y eso hace que muchos de los planteamientos que hacemos, sobre todo las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, las personas autónomas, lo que hacen es que podamos explicarnos, entendernos y sobre todo llegar a acuerdos. Yo quisiera agradecer, ministro, hemos tenido una tramitación en el ámbito del Real Decreto de Autónomos que se aprobó hace poco en el Congreso de los Diputados por parte del Gobierno y se validó en el Congreso de los Diputados y que va a tener tramitación, en el que entendemos que hay un diálogo social a nivel estatal, pero el ministro tuvo toda la sensibilidad de poder tener una interlocución para conocer y aceptar las propuestas que desde PIMEC estábamos enviando. Yo lo quiero agradecer públicamente, la sensibilidad del ministerio y del ministro en este caso, y que con nuestra presidenta, que también nos acompaña, de Autónomos PIMEC, que es la organización más representativa en Cataluña de las personas autónomas, pues bueno, hemos tenido esa interlocución y además, en muchos casos, ese diálogo y aceptación de algunas de las propuestas, y lo quiero hacer público y agradecerlo. También sé que el ministro y el ministerio tienen encima de la mesa algunos temas que no son menores, como la reforma, en este caso, de las pensiones, que es uno de los grandes temas estructurales que tiene nuestro país y que no es fácil de tratarlo y, sobre todo, de solucionarlo. Y en este caso también le hemos transmitido al ministro, y lo hacemos públicamente, que en PIMEC va a encontrar un agente social y económico, en este caso más representativo en Cataluña, con una lealtad absoluta para hacerle propuestas, para analizar y para también ayudar a que tengamos una reforma en ese ámbito que pueda hacer posible continuar con todo lo que son las cuestiones sociales de nuestro país y de un ámbito tan importante como son las pensiones. Y también quisiera decir que tenemos algunos aspectos que además estos días están de actualidad, y es que nosotros desde PIMEC desde hace mucho tiempo decimos que la política fiscal es posiblemente uno de los elementos más importantes de competitividad que pueda tener un país. Una fiscalidad justa, que es lo que reclamamos desde PIMEC, nos permite, primero, hacer algo que nosotros venimos proponiendo en el mandato que estamos llevando a cabo como empresarias y empresarios en PIMEC. Nosotros reclamamos desde PIMEC el que las pequeñas y medianas empresas, lógicamente, ocupen el espacio que les corresponden y que estén en el puente de mando. Si somos el 99,8% de la economía y más del 75% del empleo, no solamente tenemos que ocupar
ocupar el espacio que nos corresponde para poder representarnos y defendernos, sino estar en los sitios donde se toman decisiones. Y por tanto son dos conceptos que nosotros proclamamos. Nosotros decimos que en España, y se lo decíamos al presidente de Gobierno en la cena que hicimos este año para reconocer las pequeñas y medianas empresas, y no es un eslogan, le decíamos, el otro día también vino el jefe de la oposición y le planteamos exactamente la misma cuestión, y es que en España, hasta que las pequeñas y medianas empresas de nuestro país no se sienten en el diálogo social con voz propia, en nuestro país no habremos hecho o no habremos acabado la transición, porque es una anomalía que el 99,8% no tenga voz propia dentro del diálogo. En este sentido, y como decía anteriormente, no solamente es agradecer, en este caso, la interlocución, que sin tenerla a nivel estatal, cuando hemos hecho propuestas ha habido sensibilidad por parte del Ministerio, sino que nosotros además estamos haciendo unas propuestas que el Ministerio, en esta ley que hablábamos de autónomos, ha puesto encima de la mesa. Nosotros no solamente ocupamos el espacio y lo queremos de alguna forma liderar o estar en ese puente de mando, sino que planteamos también que cuando se legisle se haga siempre con una sensibilidad respecto a los pequeños, o sea, pensando en pequeño para poder hacer nuestra economía grande. Y por tanto, eso es una de las cuestiones que planteamos, no solamente en la ley, en este caso que se ha trabajado de autónomos, sino que lo planteamos en todas las leyes. Y esa sensibilidad en las propuestas de cambio que se ha hecho el Ministerio y en la propuesta de autónomos creo que la ha tenido presente. Por tanto, nosotros la fiscalidad también la tratamos en este sentido con este concepto, ¿no? Tener una fiscalidad justa que nos pueda permitir ser competitivos y que realmente nos pueda permitir generar más riqueza y mejores puestos de trabajo. Y sé que en ese sentido el ministro tiene no solamente la sensibilidad, sino también la predisposición de poder trabajar conjuntamente y os lo querría agradecer. Por tanto, sed bienvenidos, estáis en vuestra casa, tenéis una representación de toda una serie de, vuelvo a decir, de representantes de distintos sectores, actividades y representación que creo que será muy bueno también que podáis interlocutar con ellos. Y le paso la palabra a la presidenta de Autónomos PIMEC, porque ella que ha trabajado en este cambio de ley tan importante, creo que podrá ponerle los puntos mejor que yo sobre este trabajo y sobre estos cambios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente, ministro. Reitero la bienvenida de nuestro presidente Antonio Quiñete. Y bueno, nosotros desde Autónomos trabajamos para que las personas autónomas, todo el colectivo, que es un colectivo muy diverso, lo hemos comentado en varias ocasiones, con necesidades diversas, pero evidentemente en el caso de ese ministerio tenemos un elemento común, que es el RETA, y en este caso pues la reforma del RETA. Nuestro trabajo es mirar de que las condiciones legales de entorno de trabajo pues permitan que las actividades se desarrollen y vayan avanzando de tal manera que las cotizaciones sean porque las cosas van muy bien y podemos cotizar mucho y no porque los precios son muy altos, ¿no? En este sentido han sido ustedes muy valientes, diría, en el sentido de plantear una reforma que hasta ahora nadie se había atrevido a tirar hacia adelante, en el sentido de vamos a cotizar por los rendimientos que van teniendo las distintas actividades. Esto cambia la manera de enfocar estas cotizaciones y entendemos con el objetivo de mejorar tanto las prestaciones como la protección del colectivo. Agradecemos muchísimo este esfuerzo para pensar con estas interacciones que hemos tenido, estas colaboraciones que hemos tenido, para ir pensando en cómo ese cambio de legislación debe adaptarse para poder responder a las necesidades del colectivo. Y también que haya manifestado que en este tiempo de transición que viene, tanto ahora con las enmiendas, pero también en estos 3 años en que serán vigentes las tablas, pues hay que ir haciendo seguimiento de toda esta reforma porque tenemos que ver qué funciona y qué se puede mejorar. En este sentido, nosotros en el acto previo privado hemos hecho entrega de varias propuestas que ya tenemos encima de la mesa, que ahora no detallaré, pero que sí que diré los grandes temas, que básicamente son temas de, han hecho ustedes un esfuerzo muy importante en el tema del cese de actividad, pero consideramos que hay algunas prestaciones que cabe mejorar más del día a día de nuestra actividad, de los autónomos. Por otro lado, temas de relación con la Administración, sobre todo en temas de plazos. Y, por último, en todo lo que hace respecto al cálculo de estos rendimientos netos, porque cuando se terminen las tablas dependerá de quién esté en ese momento. Y, por tanto, creemos que debemos afinar exactamente cómo debe ser ese cálculo para que realmente sea justo. Y una derivada de este ámbito también es que se han producido en esta reforma ciertas desigualdades con subcolectivos. Por ejemplo, los socios y socias de
de SLs pequeñas, que se junten 2 o 3 personas y ahí pues se les han puesto todos los rendimientos, con lo cual crea desigualdades dentro de ese colectivo entre socios y socias que son autónomos y los que no lo son, con lo cual desvirtúa esas relaciones socio-sociedad y entre socio. Y ahí hemos hecho varias aportaciones para, dentro de la reforma de la legalidad, poder hacer avances en este sentido. La idea es trabajar para que la reforma responda realmente a crear una protección para el colectivo, para los autónomos y las autónomas de España, para sobre todo las prestaciones en situaciones de vulnerabilidad estén cubiertas, pero también la jubilación, que es un gran tema muy importante, tanto de prestación como de sostenibilidad del sistema, pero que a la vez sea un mecanismo que permitan el crecimiento y el desarrollo de las actividades de todas nuestras de nuestra economía. Al fin y al cabo, los autónomos los encontramos en todo el territorio. Para mí es cuando me imagino por ejemplo, voy al circo y veo toda esa red que sostiene las personas que están haciendo equilibrios. Para mí los autónomos somos esa red en el territorio, porque lo cohesionamos y además, si algunas actividades a veces funcionan o no funcionan, esa red se sostiene porque algunas no van tan bien, pero otras sí sostienen y permite que las personas trabajemos y vivamos en nuestro territorio. Con lo cual, agradecerle aceptar la invitación, agradecerle la visita, ponernos a disposición para esta colaboración, tanto inmediata para enmiendas como en estos años, para poder mejorar esta reforma y que realmente responda a las necesidades del colectivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Y le damos la palabra, como no, al ministro para que nos... sé que hemos puesto un reto importante, cotizaciones, pensiones, la realidad de los autónomos en España. Muchas gracias. Sí, creo que sí, que será para pasar hacia adelante. Ellos, ¿sí? A un minuto, voy a hablar. Sí. Bueno, antes de nada, quería primero manifestar, porque estoy verdaderamente muy contento de estar aquí, de haber recibido esta invitación por parte de PIMEC, de Antoni Cañete, su presidente, de Elizabeth y también la Asociación de Autónomos de Cataluña, y sobre todo por tener la oportunidad de tener aquí un diálogo. Yo voy a hacer una presentación general, pero yo creo que de lo que se trata es, ya hemos dialogado un poquito, pero es decir, de lo que se trata es de que tengamos un intercambio amplio en distintas cuestiones. No solamente me voy a referir en la presentación a los autónomos, sino que me ha parecido que, dado que lo de los autónomos es relativamente ya bien conocido y podemos discutirlo en el diálogo los detalles que haga falta, era bueno en esta presentación abrir un poco el prisma para incidir en todos aquellos elementos en los que del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desarrollamos políticas que, digamos, son muy relevantes para las pymes y para los autónomos en distintos ámbitos. Da un foco un poco más general y un poco impresionista que nos dé también después luego a poder hablar y también vincularlo a la situación en la que estamos en este momento. Que es una situación de extraordinaria incertidumbre. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos, me gusta este indicador o otros indicadores, que este es un indicador que arranca de los años 70, muy tarde, muy temprano, donde uno va viendo cómo va produciéndose si lo vemos aquí, es el año 90, es decir, cómo va produciéndose un aumento creciente de la incertidumbre en el mundo. Ese es un poco el punto de partida que nos marca este indicador. Y la verdad es que quien reflexione sobre los últimos años en los que hemos tenido que desenvolvernos, nadie tiene duda la enorme incertidumbre en la que tenemos que desenvolvernos. Es la pandemia, ahora la guerra, pero catástrofes naturales. Estamos en un mundo cada vez más volátil, y eso supone un reto para las administraciones públicas, un reto para todos, para cómo nos desenvolvemos en un entorno donde lo inesperado, la flexibilidad que requiere gestionar situaciones tan complejas, pues tiene un elemento añadido respecto a lo que ha sido, digamos, el patrón habitual. Por lo tanto, el punto de partida que si tengo que pensar yo ahora es cómo desarrollar y cómo gestionar en el ámbito de nuestras políticas, pero en el ámbito empresarial, cómo desenvolverse en entornos más inciertos, con más dudas hacia adelante y que requieren, pues,
flexibilidad. Pero desde el ámbito de lo público, yo creo que lo que tenemos que hacer crecientemente es compensar las incertidumbres con certidumbres. Es decir, lo que tenemos que hacer desde el ámbito público es justamente eso, es dar certidumbres y en el contexto actual, por ponerlo donde después de la pandemia el gran inquietud y sobre todo la gran perturbación que está afectando al desenvolvimiento de las economías, de las pequeñas empresas, de las medianas, de las grandes y sobre todo de las economías domésticas es, en este caso, es por un lado el aumento de costes asociado a la inflación y por otro lado el poder adquisitivo. El Gobierno ha tomado muchas medidas y seguirá tomando medidas, y lo iremos viendo en los próximos meses, para compensar a aquellos que se ven afectados más de la guerra. Yo me voy a referir a mi ámbito, que es limitado pero que no es pequeño, que es el de mantener el poder adquisitivo. El poder adquisitivo, y en el caso de un ministerio como el de Inclusión, es el de los más vulnerables. En primer lugar, yo creo que afortunadamente pudimos derogar la ley del 2013 de tal forma que a partir de este año las pensiones ya se revalorizan manteniendo el poder adquisitivo y se hace con la inflación media acumulada en el mes de noviembre. En el año 2022 la inflación media que hubo acumulada en el año 2021 en noviembre fue del 2,5%, así se revaloraron las pensiones. La inflación que tengamos media acumulada, que estará por encima del 8%, dada la situación en la que estamos, con bastante seguridad, a partir del mes de noviembre de este año, ya faltan 2 meses, será la que marque la revalorización de todas las pensiones en España. Eso hace que al menos para lo que es el núcleo de los pensionistas, que son, yo insisto mucho, ¿por qué en España y en prácticamente la gran mayoría de los países de nuestro entorno los pensionistas mantienen su poder adquisitivo? Porque realmente ya no tienen ninguna flexibilidad, ya no tienen ninguna capacidad de reacción. Hay un compromiso con ellos cuando se arranca la pensión. Recortar las pensiones hacia adelante es algo que verdaderamente es de una injusticia absoluta y, por tanto, en las prioridades hay que asegurar que esas pensiones mantengan el poder adquisitivo. Por eso, el debate que hay en España, yo creo que muy espurio y que muy viene de determinados ángulos sobre si se pueden o no revalorar las pensiones. Primero está en una ley que hemos aprobado con un amplio acuerdo con los agentes sociales el 1 de noviembre, pero es que además es el patrón habitual. Este debate que tenemos en España no se está produciendo en países de nuestro entorno. Cuando se habla, por ejemplo, del pacto de rentas, bueno, el pacto de rentas en general puede incluir potencialmente elementos que entran por el lado de la oferta de la economía para evitar lo que se llaman los efectos de segunda ronda. Pero es que las pensiones no entran por el lado de no entran en el proceso productivo por el lado de la oferta, como si lo hacen los salarios o lo hacen los márgenes. Bueno, incluso en el caso de los funcionarios son salarios que al final marcan señales para el resto de la economía. Los pensionistas no, son otra cosa. Entran por el lado de la demanda y, por tanto, su capacidad para generar procesos inflacionistas es muy, muy limitado. Por eso hay que separarlo completamente de y, afortunadamente, lo que hemos hecho con la reforma es ya lo veremos con algún dato, un gran reforzamiento de la sostenibilidad de la seguridad social para, incluso en contextos como el actual, la seguridad social pueda afrontar perfectamente este problema. Esta medida va a afectar a 1,5 millones de pensionistas en Cataluña. Es decir, 1,5 millones de pensionistas en Cataluña van a haber mantenido su poder adquisitivo durante todo este periodo de inflación alta. Pero es que además lo que hemos hecho es que en los que son más vulnerables, otra de las políticas del Ministerio, con el ingreso mínimo vital, que son aquellos que están sobre todo por la tipología familiar y por los niveles de renta, pues pensemos que el ingreso mínimo vital lo que tenemos es 1 de cada 4 familias beneficiarias, unidades de convivencia, son mujeres con niños, son familias monoparentales. Ahí es donde tenemos el núcleo de la protección y el subempleo. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo de protección y lo que hemos hecho desde el mes de abril es aumentar las dotaciones del ingreso mínimo vital en un 15% hasta final de año, iremos viendo. Y después tenemos las pensiones no contributivas. Estoy poniendo ahí los números, no sé si se veían, hay 120.000 beneficiarios del ingreso mínimo vital en Cataluña, sumar al 1.500.000.
de pensionistas, y después tenemos además otros 60.000 adicionales que tienen pensiones no contributivas, es decir, las personas que han tenido realmente mala suerte, no han llegado a los niveles de contributividad para todas las pensiones. También hemos hecho ahí una subida del 15%, porque son pensiones en general muy bajas, que les compensen de la pérdida del poder adquisitivo. Eso significa que el 22% de la población en Cataluña tiene una protección específica adicional de su poder adquisitivo en una situación como la actual. Y esto es muy importante destacarlo. Por lo tanto, evidentemente que una situación como esta, sobrevenida por una guerra, que además es una perturbación persistente pero transitoria de inflación, el mantenimiento del poder adquisitivo de los más vulnerables, de los que no tienen capacidad, de los más afectados. Porque además cuando miramos el impacto en la cesta del consumo, hemos hecho estudios y vemos, pues claramente tenemos una mayor afectación en una determinada parte de la sociedad, que son los que tienen rentas más bajas y un patrón especial de la cadena de consumo. Yo quiero destacar aquí, porque es una reforma de la que nos estamos beneficiando mucho en este momento y que llevó mucho trabajo al Ministerio, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y con mucha gente, es la reforma laboral. Sobre todo en la medida que la reforma laboral pues, realmente está produciendo una reducción de la precariedad laboral muy considerable, y junto con la subida del salario mínimo profesional. Es una combinación. Cuando uno mira en España los datos de depresión salarial del año 2012-2013 sorprenden, y eso ha generado pues, un clima de falta de cohesión social y un problema verdaderamente de aumento de desigualdades y inequidad. Por tanto, el ingreso mínimo, el salario mínimo profesional es un mecanismo de predistribución de renta que cada vez está más digamos, asumido en el mundo académico y, por supuesto, en el mundo de los países de nuestro entorno, y es algo en lo que tenemos que seguir defendiendo, y ha ayudado, digamos a mantener los salarios. Bueno, pues este es un elemento del que podemos en este momento, es decir, hemos puesto mucho énfasis en la reforma laboral, y yo creo que estaba viendo antes el esfuerzo que hacía PIMEC en formación, y es que uno de los grandes problemas que tiene el mercado laboral español y que uno percibe es el problema de la falta digamos, de capitalización de los trabajadores en muchas clases. Y claro, me imagino que en el caso de las pymes pues hay un problema adicional por escala. Es decir, tenemos, yo creo que uno de los grandes avances en la discusión que hicimos con los sindicatos y en general en el ámbito social es hacerles ver, y yo creo que esto es una gran ventaja, que se podía y se debe subsidiar, y yo creo que es una de las novedades de la reforma laboral y la que en el momento que se puede y se debe, digamos, utilizar dinero público para la formación dual, mucho más, y para la formación que se haga dentro de las empresas, y donde las empresas tengan un gran protagonismo a la hora de ver cómo se debe hacer el patrón de formación. Y eso lo hemos ido intentando marcar en el modelo de ERTES que ha ido progresando durante la pandemia y que después se ha consolidado ya en la reforma laboral, de tal forma que por ejemplo, el ERTE sectorial, que en este momento afecta a que ha quedado afortunadamente solamente limitado en sectores con una afectación específica y que ya está en el marco de la reforma laboral, que son las agencias de viajes, las exoneraciones de cuotas a la seguridad social son a cambio de formación de los trabajadores, y puedo decir que está funcionando razonablemente bien. Empezamos con 7.000 o 8.000 trabajadores en ERTE, en el sector de agencias de viaje, y ya hemos reducido a menos de la mitad, en el sentido de que el proceso se están recolocando en otros sitios y están mejorando su situación. Yo creo que uno de los grandes digamos, beneficios después de tanta dificultad de la pandemia es haber entendido que la flexibilidad interna es un magnífico sustituto al despido y al ajuste vía expulsión del mercado laboral. Y no era evidente que en España eso lo pudiéramos desarrollar. Es un modelo más de inspiración germánica, donde hay más empresas de más tamaño y mucha menos economía, empresas de servicios, más empresas industriales. Digamos, cómo se ha desarrollado los ERTES durante la pandemia y cómo se ha podido hacer en tantas empresas, y con el SEPE también, los servicios de empleo han trabajado, pero un esfuerzo enorme que ha hecho la Tesorería de la Seguridad Social, y en el caso de los autónomos, pues con la prestación extraordinaria ha sido un esfuerzo extraordinario en unas condiciones dificilísimas desde el punto de vista de la gestión administrativa.
pero yo creo que eso nos ha dado confianza a todos de que hay otra forma de ajustar el mercado de trabajo, de tal forma que tenemos que intentar ir a un mercado de trabajo distinto, con tasas de paro mucho más bajas, y ahí yo creo que es muy importante el tema de la formación. El desajuste que hay en el mercado de trabajo en España es un círculo vicioso de alguna forma. Es decir, no formamos suficiente o no invertimos suficiente en formación, desde lo público tampoco impulsamos suficientemente y eso al final termina generando procesos de desajuste entre oferta y demanda de trabajo. Yo creo que las dos nuevas modalidades de contratos que hay en la reforma laboral para la formación están muy pensados, muy diseñados, hemos trabajado mucho en ellos y yo creo que deben ayudar a también pues al aprendizaje, iba a decir el contrato de aprendizaje o de digamos de trabajo en términos duales es algo que yo creo que esperemos que funcione mucho mejor, ahí donde hay ventajas. Tenemos que seguir evaluando. En fin, yo creo que, no voy a extenderme más, pero yo creo que es muy importante hacer una evaluación y continuar. Nosotros estamos razonablemente satisfechos, pero yo creo que es algo a discutir, por ejemplo, con PIMEC en un momento determinado. Yo creo que sea una discusión que me gustaría que tener en algún momento sobre cómo estáis viendo cómo está desplegando la reforma laboral, porque la reforma laboral, quien no la ha entrado en los detalles, nosotros no pudimos acordarlo todo. No pudimos acordarlo todo porque era muy ambiciosa, sobre todo en la etapa final, a partir de septiembre del 21, perdón, luego pasa el tiempo, es decir, en el 21 hubo que acelerar los procesos porque era un hito que tenía que acordarse con Bruselas y quedaron varios aspectos pendientes. Por ejemplo, entonces, al final incluimos en la reforma laboral una serie de disposiciones adicionales que permiten la evaluación, en la línea de lo que decía Elizabeth, la evaluación de la ley progresivamente para, si no cumple determinados objetivos, darle una vuelta. Hay varias disposiciones específicas que yo creo que esto es muy moderno y tenemos que trabajar en esa dirección. Es decir, por ejemplo, algo en lo que no llegamos a ponernos completamente de acuerdo, pero que está incipiente en esa disposición, es situaciones, o sea, ahí hubo más resistencia empresarial, pero bueno, es decir, pero fijaros, yo lo veía como un win-win. Es decir, nosotros estábamos dispuestos, y está sin una disposición adicional, estábamos dispuestos a que pensemos en el sector de agencias de viaje. Este sector que ha quedado estructuralmente un poco más tocado porque, a diferencia del resto, afortunadamente, sí se ha producido un patrón, un cambio de demanda y tiene una caída probablemente permanente de demanda. Bueno, pues estos trabajadores que están en ERTE y que están en el sector de la agencia de viaje, nosotros estábamos dispuestos y está como un posible desarrollo de la ley, la posibilidad de que en un momento determinado, si en la formación que se está dando a los trabajadores y a cambio de las exoneraciones se facilitara la transición a otra empresa de otro sector, en ese momento pudiéramos, a través de determinados mecanismos, pudiéramos nosotros, digamos, evitar, frente a la situación del despido de esa persona, que un X% que podría ser muy significativo de los costes del despido se asumieran públicamente de tal forma que esa otra persona pudiera entrar en la nueva empresa, por una parte, con, digamos, decir, sin ningún problema y al mismo tiempo que, digamos, en algún ente que estaba más o menos definido, se pudiera constituir, digamos esa antigüedad que traía ese trabajador, la pudiera retener en el salto a la nueva empresa, es decir, reduciendo el coste del despido para la empresa donde saliera y asumiendo por parte de la administración pública, es decir, un beneficio en este proceso, sobre todo porque el bien público a defender aquí es claramente evitar el despido y pasar por el paro, porque sabemos perfectamente que cuando entras en esa dinámica los fenómenos de histérisis son muy importantes. Quiero decir, la reforma laboral está ahí y tenemos que seguir evaluándola. La verdad es que los resultados los tengo aquí, a nosotros nos han resultado sorprendentemente en positivo para lo que realmente, de alguna forma, era las expectativas, teniendo en cuenta que empezó la reforma laboral y empezó la guerra prácticamente, en febrero. Realmente ahí vemos la evolución de la afiliación en Cataluña y ahí vemos cómo, pues cuando estábamos recuperando después de muchísimos años el nivel de empleo precrisis financiera, ahí lo vemos en este gráfico de aquí, es decir, aquí vemos
Esto es el año 2008, esto es toda la destrucción de empleo que hubo en Cataluña, enorme. Solo se recupera el nivel de empleo más o menos, un poquito por encima, cuando se produce la pandemia. Con la pandemia se pierden 200.000 empleos de golpe y ahí es donde nos asustamos muchísimo, porque de nuevo emergía el mecanismo de ajuste tradicional que está en España, que es despedir y ya veremos, ¿no? Yo ajusto despidiendo, pero sabemos por la crisis financiera anterior que tardamos en recuperar el empleo una década, prácticamente, ¿no? Entonces había que intentar parar eso y ahí vinieron los ERTEs. No obstante, se destruyeron 200.000 empleos. Hubieran sido mucho más si no entramos con los ERTEs. Los ERTEs nos han permitido recuperar el nivel de pandemia, el nivel prepandemia, mucho antes de lo que pensábamos, pero es que después, este año con la guerra, se han creado 100.000 empleos más. Es decir, en Cataluña hoy hay 100.000 empleos más que había antes de la pandemia, que es un muy buen número. Habla bien también del tejido productivo, de los agentes en Cataluña, sin duda, y ahí tenemos los números. Pero yo creo también que la reforma laboral, de nuevo, está permitiendo, es decir, abordar una situación compleja como es la actual. Hay otros muchos mecanismos, tiene que ser un mecanismo. Yo creo que, si no es que es difícil de entender que España esté aguantando y Cataluña y el mercado de trabajo esté aguantando también una perturbación como la que es la de la guerra y la ruptura de las cadenas de suministro, etcétera. Hay 100.000 empleos más. Estos son datos puros. Yo, ¿qué tiendo a pensar? Primero, que las medidas de compensación del choque inflacionista, que para muchos les parecen insuficientes, que probablemente tendríamos que ir más lejos, algo, sinceramente, tienen que estar mitigando. Cuando yo miro los datos de evaluación, por ejemplo, de los datos de bases del IVA, el consumo está aguantando bastante bien para la situación que es. Los datos del PIB, no digo, esto es muy incierto, no estoy haciendo previsiones hacia el futuro, pero justamente en un entorno de tanta incertidumbre, los datos duros que nos van llegando nos tienen que intentar también dar pistas y reflexionar de qué palanca nos están permitiendo aguantar y si hay que seguir insistiendo en lo que está funcionando o no funcionando. Pero ciertamente yo miro los datos de IVA, de recaudación por IVA de la agencia tributaria y el consumo está funcionando. Y el empleo, es decir, los datos de septiembre del empleo van a ser muy, muy buenos, a nivel nacional y en Cataluña también, muy buenos, otra vez en septiembre. Por lo tanto, mi interpretación es, el marco en el que nos desenvolvemos tiene que ser más resiliente de lo que era. La economía ha salido de la pandemia muy resiliente, porque si no, no veríamos esta situación. Las medidas de compensación, algunas deben estar funcionando y tenemos que evaluarlas una a una y ver lo que funciona bien y lo que no, pero agregadamente efectos están teniendo. Y tercero, yo creo que afortunadamente, y esto hay que seguir llevando, hay una percepción de que esta es una perturbación transitoria, porque es difícil ver estos ritmos de creación de empleo o los niveles de inversión que hemos visto en la contabilidad nacional hasta junio, si no se percibiera, como ocurrió con la pandemia también, que esto es un episodio transitorio, duro, difícil, pero que no debe cambiar las perspectivas de medio y largo plazo. Es que si no es difícil de entender esta evolución, pero parece que es un tema para el debate. Y por supuesto que lo que viene hacia adelante y lo que estamos viviendo está siendo muy duro y la caída de poder adquisitivo es muy grande y el mundo está como está y las incertidumbres son las que son. Pero también yo creo que tenemos que hacer un seguimiento muy cerca y los datos que estamos viendo son estos y no otros. Y donde realmente estamos satisfechos es en el tema de la precariedad. Aquí vemos los gráficos, el gráfico en términos del porcentaje de... En este momento en la Seguridad Social hemos pasado del total de afiliados con las nuevas modalidades contractuales que se han creado y hemos pasado de tendríamos en un agosto, digamos, del promedio de los años 17-19, del periodo precrisis, 72% de trabajadores con contrato indefinido, estamos en 83%. Pero cuando ponemos el foco en los jóvenes, donde vemos dónde está la gran ganancia, hemos pasado de 39% de trabajadores con contratos indefinidos menores de 30 años en un agosto, digamos, del promedio del año 2017-2019, a 69%. Yo creo que esta es una de las grandes ventajas de la pandemia. Y otro tema, que es el de los trabajadores en ERTE. En otras partes estamos viendo, ahora mismo existe ya un mecanismo estructural, es decir, donde ante una situación de fuerza mayor o ante una situación de caída transitoria de demanda, tenemos ERTEs, tenemos la posibilidad de entrar en ERTE a través de los expedientes que
que se registran en los servicios de empleo, como el catalán. Bueno, en Cataluña es que llegó a haber más de 700.000 trabajadores en ERTE. Vemos ahí cómo fue mejorando la situación y algo que hacemos un seguimiento continuo, porque nos está dando pistas también del grado de afectación que pueda estar teniendo sobre el aparato productivo en la situación del choque de las materias primas y de la energía, pero por el momento en Cataluña no estamos viendo un aumento de trabajadores en ERTE. De hecho, en este momento, con datos de 22 de septiembre, estamos hablando de 1.500 trabajadores en ERTE a tiempo total y a tiempo parcial otro tanto. Estamos hablando de unos 3.000 trabajadores en toda Cataluña en ERTE. Pero hacemos un seguimiento diario de estas cifras y de todas estas para ver si en algún momento aparecen elementos que nos llevarán a utilizar alguna de las herramientas que ahora ya tenemos mucho más fácil, sin necesidad de acudir a Real Decretos Leyes, el Consejo de Ministros, sectoriales, etcétera, para poder, como hicimos con el volcán de Las Palmas. El volcán de Las Palmas ya nos permitió, y nos sigue permitiendo, es una situación singular desde el punto de vista de fuerza mayor, donde hemos utilizado ya la reforma laboral para proteger situaciones específicas. Y esto nos lleva al tema de los autónomos. Seguro que se podía haber hecho más, pero yo creo que esta transparencia he intentado reflejar un poco lo que era una reivindicación clara, y es que prácticamente no existía hasta ahora el cese. El cese de actividad exigía cerrar la persiana. Yo creo que este es un paso significativo para que el cese de actividad no suponga cerrar la persiana. No lo fue durante la pandemia. Durante la pandemia nos conjuramos verdaderamente y lo fuimos adaptando en cada 4 meses para que los autónomos, que tenían una situación muy complicada, con caídas de ingresos, objetivamos la caída de ingresos, incluso por sectores, etcétera, para que realmente caídas muy importantes y significativas de la actividad tuvieran una compensación, sobre todo, y desde luego a los autónomos con menos recursos y con menos ingresos, los que están empezando, los que están en situaciones un poco de mayor vulnerabilidad y de arranque. Hemos intentado que esa filosofía quede reflejada con un esfuerzo de protección ahora en la norma. Seguro que es mejorable, pero es un paso enorme, conceptual, a la hora de entender, y yo creo que eso tiene que ayudar. Lo que intentamos también con este tipo de actos es que los autónomos entienden los beneficios. Yo creo que los autónomos han entendido durante la pandemia los beneficios de estar en un margen de protección social, como es en este caso la seguridad social. Es decir, por el grado de protección que se les ha generado. Bueno, es verdad que la norma ahora ya lo instaura no como una medida excepcional y transitoria, sino como algo que puede derivarse de la situación individual de cada autónomo. Yo eso lo tenemos. Hemos dado un paso enorme en el ámbito de la protección. Aquí están los detalles, yo casi me los salto porque si no voy un poco mal de tiempo, da la sensación, pero creo que este es uno de los cambios más significativos que yo creo que hay. Aquí tenemos el red cíclico, digamos el foco, digamos, en los esquemas red cíclico y sectorial que existen y que la reforma laboral se plantearon, digamos, para los asalariados y que ahora van a estar disponibles como instrumentos del Consejo de Ministros también para los autónomos, sin tener que hacer cosas tanto ad hoc como hemos tenido que hacer en el caso de La Palma, por ejemplo, posteriormente. Y yo creo que este es un poco el marco en el que nos desenvolvemos. Yo cuando miro ahora, aquí tienen, y estoy saltando, ¿no?, a hablar de pensiones, que yo creo que para los autónomos, en ese atractivo que genera el esquema que estamos desarrollando, la primera es el aseguramiento de su poder adquisitivo. Las pensiones es para los asalariados y para los autónomos, es para todos a partir de ahora. Los autónomos tienen, efectivamente, probablemente baja cotización estructural, pues pensiones más bajas que los asalariados, más complementos a mínimos. Yo creo que esto debería ir corrigiéndose, porque de alguna forma la reforma del RETA lo que pretende es que los autónomos ir facilitando, digamos, sus aportaciones para ese seguro que significa la seguridad social en términos de protección, ya sea de pensiones o ya sea de prestaciones de desempleo, por ejemplo, de caída de actividad, y que tengan la flexibilidad de que cuando arrancan la actividad tengan realmente, que puedan cotizar menos, y ahí hemos hecho esfuerzos en esa dirección, y va a haber un número muy significativo de autónomos que van a empezar a cotizar menos a partir del año que viene, y así crecientemente hasta el año 2023, después ya iremos ajustándolo, pero que en la medida que va mejorando su situación
laboral progresivamente en aquellos momentos en los cuales ya empiezan a tener mayores recursos, bueno, como ocurre con los asalariados, pues de alguna forma lo que estamos es que si no, a las personas les cuesta mucho tomar decisiones a largo plazo y por eso existen los sistemas de protección social de reparto y por eso los asalariados tienen el esquema que tienen en todo el mundo y por eso los autónomos tienen un esquema también de esta naturaleza en la mayoría de los países del mundo, porque, digamos, les empujamos un poco a que esa falta, digamos, de percepción que tenemos todos del largo plazo, que después lo echamos de menos cuando llega el momento de la pensión o el momento de la vulnerabilidad, te lleve a cotizar un poquito más. Y cuando puedes, pues cotiza. Y esa es un poco la idea. Cuando tengas ingresos autosuficientes, ves cotizando un poquito más. Esa es la filosofía en la que estamos. Que tienes una situación transitoria mala durante un año en algún momento, boom, y bajas tus ingresos, pues cotizas menos. Es decir, de alguna forma, esa es la filosofía que está detrás de este mecanismo flexible que yo creo que es mejorable y vamos a ver todo lo que se pueda mejorar, pero que lo que importaba era salir de ahí, salir de un poco del círculo vicioso en el que estábamos, con prestaciones muy bajas, con protección muy limitada y con un problema de ingresos. También hay que ir viendo esto, yo creo que lo decía antes, tiene que ir acompasado también con los avances que se hagan en el ámbito genuinamente fiscal. Pero mirando un poco todas, aquí lo que tiene esta transparencia es todas las reformas del mercado de trabajo. Es decir, estas son las recomendaciones que nos hizo el Pacto de Toledo, son 21, las que hemos cumplido ya y las que nos quedan por cumplir o estamos en proceso de cumplir. En este momento estamos en diálogo social con algunas de ellas. Yo me voy a destacar alguna que yo creo que es relevante, sobre todo para todos en general. Por ejemplo, la ley que acabamos de aprobar de planes colectivos de empleo. A mí me parece que desde el punto de vista de los autónomos es extraordinariamente beneficiosa, porque los autónomos eran el candidato, cuando uno mira, había un beneficio fiscal, como saben, que en su momento fue de 12.000, bajo 8.000 euros de gravación al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es decir, uno de los candidatos más fuertes por parte de la política comercial de los bancos para atraer a planes individuales eran los autónomos. Los autónomos, cuando uno mira los datos, se da cuenta que proliferan mucho los autónomos dentro de las personas que tienen planes individuales. Pero claro, un plan individual en promedio tiene en España una comisión del 1,5%. Imagínense lo que es un 1,5%. Yo estaba en un plan de estos y al mismo tiempo estaba en un plan de empleo como soy funcionario del Banco de España. Prácticamente para planes de gestión similar, incluso con rentabilidad más alta, la comisión es del 0,27%. Pensemos lo que es más de un punto de rentabilidad durante 40 años. Te cambia completamente la fotografía de lo que al final te queda en términos de renta a la hora de llegar a la jubilación. Es decir, lo que teníamos era un producto extraordinariamente caro, que al final solamente tenía sentido para personas que tuvieran tipos marginales muy altos, que no necesariamente son la mayoría de los autónomos, y que cuando se jubilaran pasaban a tener tipos marginales más bajos. Hay muchísima gente que realmente, porque después se paga también, entonces era muy difícil de entender. Pero yo creo que el cross-selling que llamamos las entidades financieras con el señuelo de la desgravación inmediata en el impuesto sobre la renta, pues generaba una capacidad de comercialización de los planes individuales. Hemos estudiado y ese no era el camino. El camino son los planes colectivos, donde la situación de negociación entre la entidad financiera que ofrece el plan y el individual se equilibra mucho más, ¿no? Por eso la apuesta por los planes colectivos de empleo es fundamental. Es una ley muy potente. Estamos ahora mismo a punto de aprobar en el Consejo de Ministros ya el reglamento. Va a empezar a partir del año 2023. Permite, los beneficios fiscales son importantes. A los autónomos es hasta 5.850 euros de gravación en el impuesto sobre la renta. Lo que hicimos es, para que esto funcionara, era reducir, y a mí me han criticado por eso, y yo lo reconozco que es deliberado, para conseguir que las entidades financieras se dirijan y ofrezcan planes colectivos, había que eliminar el beneficio en la parte individual. Es que si no, esto nunca iba a ocurrir. Lo bajamos significativamente y ampliamos significativamente
el beneficio fiscal en la parte de los autónomos. Además, es para los pymes y para los incluso autónomos que tengan trabajadores el gasto deducible, por supuesto, en el impuesto de sociedades, y hay una desgravación del 15% con un límite en el impuesto de sociedades. Es decir, hemos intentado alinear los incentivos por el lado del empleador y por el lado del empleado, es decir, y para propiciar, yo creo que, y para meter competencia del sistema y para que las pequeñas y medianas empresas que se adhieran, lleguen a un acuerdo con sus trabajadores para aportaciones al plan por parte de en la estimación que se dé, hemos simplificado extraordinariamente antes era una cosa realmente farragosa, la creación de un plan es facilísimo, va a ser en una web inmediatamente y prácticamente es casi como hacer una transacción bancaria. Se crea un plan con unos mecanismos y quien quiera, y para eso vamos a facilitar, creamos un plan, un fondo sponsorizado por el sector público, por el Ministerio de Inclusión, donde va a haber una comisión de control y una comisión de seguimiento al que se va a apoderar de cualquiera y que además va a meter muchísima competencia en el sistema porque las comisiones no van a poder superar el 0,30%. Me parece que y en este momento en el que estamos, desde el punto de vista empresarial, es muy buena idea el poder llegar a acuerdos de salario diferido. Cuando hay inflaciones altas, de alguna forma los bancos centrales, de alguna forma no, los bancos centrales como luchan contra la inflación es intentando un desplazamiento desde el consumo al ahorro. Esto debe hacerse yo creo, con moderación, pero bueno, eso es lo que hay con la subida de tipos de interés, hacer más atractivo el ahorro frente al consumo. Pero claro, y es un trabajo difícil que costará. Si en economías con buen sentido antiinflacionista eso se pacta y se acuerda a nivel sectorial y a nivel de empresa, de alguna forma se le está haciendo más fácil el trabajo al Banco Central y eso va a facilitar la reducción de la inflación antes. Porque, es decir, parte de la subida salarial, en la medida que sea posible, voluntariamente, y que existan márgenes, se deriva, digamos, hacia salario diferido. Yo creo que esta es una buena coyuntura para ensayar donde haya margen esta posibilidad. Bueno, pues esto está disponible a partir del 1 de enero del 2023 y ha sido una ley que ha salido, yo creo, con mucho esfuerzo, pero también con mucho trabajo e incluso acuerdos por detrás. Y voy a hablar de las pensiones, porque cuando se dice, bueno, realmente, y esto es un esfuerzo de todos, los ingresos a la Seguridad Social en medio de esta situación de la pandemia están creciendo al 9%. Ahí vemos los datos de cómo estamos recuperando de enero a agosto y va hacia arriba. Es decir, cuando me dice, usted puede pagar la Seguridad Social de las pensiones, pero mire, si están creciendo los ingresos al 9%, cuando llegábamos en el año 19, por aquí estaríamos, digamos, las cotizaciones sociales a la Seguridad Social eran el 9,5%, ahora mismo es casi el 11%. El reforzamiento de ingresos a la Seguridad Social vía cotizaciones sociales está permitiendo que el déficit de la Seguridad Social, que cuando llegamos en el año 18 era del 1,6% del PIB, cerramos el año pasado con un déficit del 0,9, el objetivo era 1,2, lo batimos en 3 décimas y este año vamos a ir al 0,5, incluso igual lo batimos también, y nos estamos acercando a la estabilidad de las cuentas de la Seguridad Social, como es el objetivo. Y eso en parte es el resultado de nuevo de la reforma laboral, es decir, porque ¿cómo puede la Seguridad Social crecer sus ingresos al 9%? Es que están creciendo al 9%. Primero porque el empleo está creciendo al 3 y pico por ciento. Por supuesto, es la primera variable. Pero quiere decir que las bases de cotización están creciendo al 6%. Y lo están haciendo, primero, o sea, los salarios no están creciendo más allá del 2,5%, como quizá 3%. Aquí hay empresarios, sabréis un poco cómo va, son los números que estamos manejando nosotros. Luego, más allá de la subida salarial, subida del empleo, hay otra subida que es efecto composición. Efecto composición que tiene que ver un poco con la subida del salario interprofesional, pero sobre todo el efecto composición que estamos viendo en la calidad del empleo. Estamos viendo que sectores como el de la informática, las telecomunicaciones, están creciendo a tasas del 20%, del 15%, y en cambio estamos viendo una, digamos, reconsolidación a salarios más altos y a profesiones de mejor calidad. Es que si no, no se pueden explicar estos datos. También lo estamos viendo en el IRPF, por cierto, una fotografía parecida. Bueno, estos son mecanismos que nos dan tranquilidad a la hora de abordar la situación de las pensiones y que no quería dejarlo.
Otro tema es el de los gastos impropios, que también hemos resuelto con la norma. Los gastos impropios que nos van a llevar, digamos, a cerca de 20.000 millones de euros este año. En la Seguridad Social, cuando se habla de las pensiones, yo creo que es bueno. ¿Se me oye? Porque estoy un poco alejado, ¿sí? Sí. Es decir, la Seguridad Social llegó a tener un fondo de reserva en el año 2011 de 60.000 millones de euros. Los periodos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en esa situación de bonanza de la Seguridad Social, bueno, y a partir de ese momento, digamos, gobiernos de distintos signos decidieron sobrecargar la Seguridad Social de lo que se llaman gastos impropios, que es lo que aparece ahí. Gastos impropios quiere decir gastos que normalmente en otros países se pagan con los presupuestos generales del Estado, que se han pagado contra las cotizaciones sociales. Por ejemplo, políticas activas de empleo de distintos signos en España se pagan con cotizaciones sociales, lo que no es habitual, y se van cambiando. O, por ejemplo, pues vamos a privilegiar no sé qué sector, porque en un momento que es legítimo, bueno, reduzcamos sus cotizaciones. Eso es a costa de la vida del sistema. El Pacto de Toledo ha identificado más de 20.000 millones de gastos impropios. Es decir, que estaban pendientes de reconocer. En este momento ya se han reconocido casi 18.000 millones y seguiremos en los presupuestos del año 23 y completaremos prácticamente esto. Esto ha supuesto un segundo elemento de reforzamiento de la Seguridad Social. De tal forma que ese fondo de reserva que se fue agotando a partir del 2011 y ha llegado al 21, prácticamente hubiera aguantado si estos gastos impropios que estamos reconociendo ahora se hubieran reconocido en su momento. Realmente no hay, insisto, un problema de sostenibilidad de las pensiones en España. Hay una reforma, que es la reforma anterior a la que hemos hecho nosotros en el 2011, que es una reforma que llevó la edad de jubilación, que la está llevando la edad de jubilación progresivamente hasta los 67 años. Piensen que en Francia la edad de jubilación está en los 62 y que les cuesta mucho políticamente avanzar, que Italia tiene unas reglas también que llevan a una jubilación anticipada. Hablábamos antes de este tema en parte. Es decir, hemos creado una cultura de prejubilación que debilita mucho la seguridad social, y no solamente en España. Nosotros hemos avanzado. Lo que hemos hecho con la reforma laboral es, con la reforma de pensiones, apalancarnos en esa decisión del 2011 de ir hasta los 67 años en el año 2027, vamos por 66,3 me parece, y después pues hacer algunos elementos indeseables que había en el sistema que posibilitaban determinados mecanismos de jubilación anticipada, sobre todo en empresas grandes y en determinados ámbitos. Esto ya lo hemos corregido. Por lo cual, con el nivel de cotizaciones sociales que hay en España, más esa edad de jubilación, más los distintos ajustes que hemos hecho, en España las pensiones están razonablemente aseguradas y su poder adquisitivo. Tenemos un problema de tensión, ahí vemos la reducción del déficit de la seguridad social. Tenemos un problema de tensión. El problema de sostenibilidad, cuando hablamos de un problema de sostenibilidad en pensiones en España, es decir, y se habla, ¿no? Realmente en España tenemos un problema de tensión en el sistema de pensiones en la década de los 30 y en la década de los 40, que son las décadas en las cuales se jubila progresivamente una generación muy ancha, que es la mía. Yo soy de los... A partir del año 2027, empezamos 26, 27, una jubilación que es la mía y de algunos de los que estamos aquí, y que dejamos detrás una generación más estrecha. En un sistema de reparto como el que tenemos aquí, de pay as you go, pues eso genera un cierto desequilibrio. Cuando hacemos simulaciones nosotros, la Comisión Europea, a partir del 2050, el gasto en pensiones y la tensión del sistema vuelve a bajar mucho porque ya tenemos dos generaciones muy parecidas. Y con 67 años de edad de jubilación, el otro problema de sostenibilidad potencial, que es el de la esperanza de vida, se neutraliza razonablemente. Luego, el problema que tenemos es en la gestión de estas dos décadas. Por lo tanto, lo que hacemos en la reforma laboral y en alguna de las reformas de pensiones, y en alguna de las medidas que estamos ahora trabajando, como el mecanismo de equidad, o que estamos trabajando ahora con los agentes sociales y llevaremos al Parlamento a formar sólido, es reforzar el sistema en la década de los 30 y la década de los 40. Es decir, por lo tanto, es una nueva concepción de la sostenibilidad, no como un problema de larguísimo plazo, sino un problema muy concentrado, largo, en 2 décadas. Y ahí es donde vamos a poner el énfasis, y estamos poniendo el énfasis. Y ahí yo creo que el sistema va a salir muy reforzado. Y quiero terminar ya, que llevo ya hablando un buen rato, del tema, otro tema de los que nosotros estamos desde el Ministerio incidiendo, que yo creo que quizá no es muy conocido, que son los cuellos de botella del mercado laboral. Tenemos detectado, y seguro que aquí hay empresarios y sectores que se dan cuenta que hay sectores como el de la construcción, agricultura,
transportes, y después el trabajo especializado, informáticos, científicos, técnicos, mantenimiento, personas que mantienen equipos y maquinarias, donde tenemos un déficit claro en el mercado de trabajo. De tal forma que al final hay una cierta tasa de paro, pero al final ese mismatch, ese ajuste del mercado de trabajo no funciona. Yo creo que el Gobierno ha hecho cosas importantes en el ámbito, trabajando también con las comunidades autónomas, en el ámbito de la formación profesional, que es donde faltan algunas de las profesiones. Pero bueno, mientras eso ocurre y porque no se soluciona así todo, realmente creemos que tenemos que trabajar en el ámbito, digamos, de la posibilidad de traer personas de fuera de España o que estén ya aquí en España y facilitar su integración y que trabajen justamente en aquellos ámbitos donde tenemos déficit de cualificación. Esto es lo que se llama propiciar una migración regular, ordenada, porque vamos a necesitar inmigrantes en las próximas décadas, muchos inmigrantes. Lo que tenemos es que sean aquellos que realmente nos encajan bien en nuestro mercado. Eso requiere modificar el marco migratorio español. En lo que es el trabajo cualificado, y aprovecho para decirlo, porque igual no es muy conocido, para el trabajo muy cualificado nosotros tenemos una unidad en la Secretaría de Estado a la que se pueden dirigir cualquier empresa y si quiere traer a un trabajador no comunitario que tiene un trabajo especializado, cualificado, y lo hemos hecho ya, suelen llegar grandes empresas, pero no necesariamente. Es decir, que esto es... Y hay un procedimiento muy ágil y muy rápido directamente, además sin necesidad de, por un sistema telemático, digamos, digital, digamos, a través de una web que funciona bastante bien, yo creo que funciona bastante bien, pero si no, también me gustaría saberlo para intentar mejorarlo, para traerse trabajadores directamente. Lo utilizan grandes empresas profesionales que tienen multinacionales, que tienen realmente trabajadores pero no necesariamente pueden ser trabajadores que no realmente estén vinculados a la empresa y que tengan elevada cualificación. Estamos dando una interpretación cada vez más flexible de los elementos, pero quien necesite trabajador cualificado y sepa... El tema a veces es encontrarlo en el mundo, pero si estamos hablando de trabajadores no comunitarios, los permisos de trabajo los damos de una forma extraordinariamente ágil y queremos facilitar ese trabajo cualificado. Para el trabajo no cualificado, acabamos de reformar durante finales de julio, ha sido un poco un periodo, digamos, de poca difusión, el reglamento de la ley de extranjería. Tenemos una ley de extranjería, ley orgánica, que es del año 2000, cuando casi no había inmigrantes en España, pero afortunadamente el reglamento da mucho margen y el reglamento era un reglamento muy restrictivo y que dificultaba mucho el trabajo no especializado. Aquí hay en esta transparencia las 6 o 7 cosas que hemos hecho que deberían facilitar, digamos, por una parte, que personas que estén en España... Hemos creado, por ejemplo, la figura del arraigo por formación. Es decir, si alguien quiere formarse y se puede hacer una micro... en España uno se arraiga, en principio, a los 3 años después de haber llegado. En la práctica, con el funcionamiento que tenemos del reglamento de la ley de extranjería, en promedio son 6 años, pues lo ponemos dificilísimo. Bueno, un procedimiento que hemos creado nuevo, hay muy variados, es directamente que una persona tenga a los 2 años puede con una microacreditación hacer cursos en un determinado sector y eso le va a habilitar para tener ya el permiso de trabajo. Ya no hacen falta esos contratos tan difíciles de obtener de antes. O, por ejemplo, en el caso de un inmigrante, pensemos, autónomo, prácticamente es muy habitual en otros países que uno arranque en el mercado. Mira, aquí hay autónomos. En el mercado de trabajo hay muchos autónomos. El mercado de trabajo arranca como autónomo. Yo he vivido en México, por ejemplo, unos años y es muy habitual empezar y arrancar por su cuenta. Bueno, pues en España prácticamente no dábamos permiso de trabajo a autónomos de personas que llevaban viviendo en España cierto tiempo desde que llegaron. No arraigábamos laboralmente a los autónomos. Porque realmente, ¿qué es lo que pedíamos? Le pedíamos que creara empleo. Imaginemos un migrante que quiere ser jardinero. Bueno, pues a ese jardinero le pedíamos que creara empleo. Le pedíamos un plan de inversión y un plan de negocio como el que pedimos a una empresa de cierto tamaño. Es decir, directamente impedíamos, porque había una presunción de que era un coladero, de llegada irregular, es decir, esa idea. Esto lo hemos cambiado. Los estudiantes. Si éramos de los pocos países, esto lo acabamos de cambiar, éramos uno de los pocos países en Europa en que una persona que haya estudiado en España no comunitaria después no le dejábamos trabajar en España o no le dejábamos trabajar mientras estaba estudiando parcialmente. Y invertimos en gente, invertimos en talento, los traemos aquí y después no le damos acceso al mercado de trabajo. Es una normativa realmente
muy verdaderamente restrictiva y con una concepción muy poco desde el punto de vista económica y aparte social también, muy securitaria y muy securitaria antigua. Bueno, afortunadamente lo hemos hecho con un reglamento, hay muchísimas posibilidades, invito a que se estudien y que aquel que tenga cuellos de botella en el mercado de trabajo, pues sepa que ahora estamos trabajando de una forma muy intensa para que, si ese cuello de botella se puede arreglar con traer un trabajador no comunitario de fuera de España, hay vías que no existían hasta hace unos meses y que son muy importantes. Construcción, por ejemplo, en construcción y en transporte estamos trabajando incluso con sectores directamente para facilitar ya de forma muy inminente. Y me paro aquí porque me debo pasar un poco de tiempo. Muchas gracias. Muy bien. Estamos en contacto. Han podido comprobar que realmente mi presentación no era protocolaria, sino que tener al ministro y tener un ministro que realmente sea capaz de tener el conocimiento y que nos haga una exposición con los detalles que ha hecho, yo pienso que primero, ministro, es de agradecer. El teléfono por aquí. Aquí. Sí, hoy en día sin teléfono estamos perdidos. Pues vamos a pasar rápidamente, porque yo pienso que lo importante, ministro, es que la gente sí pueda hacer preguntas y que podamos tener un poco de coloquio. Creo que, aunque estamos con la energía baja, podemos encender también las luces, ¿no? Yo creo. Estamos cumpliendo la normativa y el ministro no se va a chivar. Sí. No podemos, ¿no? Bueno, pues entonces estaremos manteniendo poco consumo. Le doy la palabra, sí, José María. No, tenemos un sistema, también quiero comentar que estamos en streaming porque tenemos la sala, no podíamos tener más, y tenemos un sistema de audio que se escucha perfectamente en la sala, creo. Señor ministro, Sí, déjale el micro, que entonces lo podremos... Yo, señor ministro, las 2 veces que he tenido la oportunidad de verlo, le incido en lo mismo. Yo le animo a que cuando usted vaya al Consejo de Ministros diga que qué pensión le van a quedar a los mayores de 45 años cuando pierden el trabajo, cuando lleguen a su pensión. Le digo que no sigan dando el mensaje que se da desde el Ministerio de Trabajo y de otros ministerios de que el problema en España es el empleo joven, a no ser que el desempleo joven se trate hasta los 44 años, pero si hablamos hasta 25 años, hablamos de menos de 200.000 personas. Mayores de 45 años, datos de agosto, casi 1.700.000 personas, sin contar los miles que hay también que están haciendo cursillos que no encuentran trabajo, aunque hagan el cursillo, porque el problema de los seniors no es solo la formación. Entonces yo creo que estamos cometiendo un terrible error marginando el capital más importante del ser humano, que es el conocimiento y la experiencia. Por lo cual yo le insto a que desde los diferentes ministerios se cree una comisión, como existe en otros países, y que se dé solución a este grave problema que afecta a la sociedad, y no solo a estas personas que están en paro, sino a sus hijos, minorando las oportunidades que tienen en la vida. Muchas gracias. Gracias, José María. Yo pediría 2 cosas. Una, intervenciones, por favor, cortas para que puedan participar, y también si podéis hacer una presentación que el ministro, en algunos casos, José María Torres, que es conocido presidente de la Confederación Española de Pymes. Tenía la palabra Guillermo Buenos días, Muñoz. ministro. Simplemente una pregunta muy rápida. Nosotros, como despacho de arquitectura, utilizamos muchos servicios de, primero, becarios universitarios que están estudiando máster. El problema que nos encontramos es que cuando acaban tienen un NIE, que el NIE es de estudiantes, tenemos que esperar a primero que acaben, que tengan el título, que luego puedan presentarse y transformar el NIE en puesto de trabajo, y durante un mes, por ejemplo, tengo que hacer una interrupción del puesto laboral. Y es son 2 personas que hemos formado nosotros, aparte de hacer el máster durante 3 años, y ahora que hago durante un mes lo tengo ilegalmente. Muy bien. ¿Qué hacemos? 3 o 4 y las 3 o 4. sí. Muy bien. Emma Gumber es vicepresidenta de PIMEC y lleva también toda la en primer lugar, pues agradecerle, realmente es un privilegio, ¿no?, poder tener hoy aquí un ministro, además explicándonos con esta claridad y con la búsqueda de la realidad. Siendo que hoy es verdad que los protagonistas eran los autónomos, pero como ha salido el tema de la reforma laboral, yo no quiero dejar de trasladar ciertos puntos que, habiendo salido un poco en su exposición, creo que son importantes. Nos decía, a lo mejor nos hemos dejado temas en el candelero en el tema de la reforma laboral. Muchos, pero voy a intentar focalizarlo en este tiempo. Yo creo que hay uno muy importante, que es que no se han recuperado los derechos de las pymes.
Las pymes, y aquí sí que tiene que ver con su ministerio, porque tenían derecho respecto de las ayudas del FOGASA para las reestructuraciones, es un punto muy importante. El segundo, y forma muy general, todos los elementos de flexibilidad han sido absolutamente insuficientes y, por desgracia, a lo mejor la situación que va a venir lo va a poner patente. Y tercero, ya lo he apuntado, pero yo creo que es muy importante incidir, que es en crear empleo de calidad. Es muy importante y los gaps son mucho más estructurales que no solo lo que hay en la reforma, porque tenemos que ir a elementos estructurales que seguramente intervengan otros ministerios como el de educación, por el gap que hay en educación. Y solo dos elementos para terminar. Cuando hablamos de contratos formativos, el otro día nosotros hacemos mucha formación para nuestros asociados y asociadas. Hicimos uno específico de contratos de formación y a mí me chocó porque yo no tenía los números. Solo el 0,6 de los contratos en Cataluña son formativos. Es un dato muy importante. Es estadístico, pero creo que es suficientemente elocuente de si está funcionando o no está funcionando. Y luego, en cuanto a los datos de los fijos discontinuos, a lo mejor discreparía en que el cambio fijo discontinuo de temporalidad haya sido realmente un elemento de, no precariedad, de eliminación de la precariedad. En muchos casos estamos viendo que es el mismo perro con distinto collar. Y yo creo que aquí va un poco ligado a lo que le decía de creación de empleo de calidad, que tenemos que trabajar otros elementos, no tanto la tipología, a lo mejor del contrato. Muchas gracias, Emma. La verdad es que hablando de la reforma laboral y de los derechos de las que han recuperado, en este caso trabajadores y en algunos casos grandes empresas, decía al principio, el que las pymes no hayamos tenido voz propia ha hecho que un tema como el de Fogasa, y que explicaba bien la vicepresidenta, o recuperación de lo que fue la reforma, en este caso de la negociación colectiva, que el 2012 se cambió una I por una O y hacen que las pymes no estén en la representación. Pero en todo caso, ministro... No, el FOGASA no está en el ámbito del Ministerio de Trabajo, no nuestro, pero sí tengo yo la percepción, y efectivamente es de que no hay suficiente sensibilidad a la hora del diseño de las normas en el tamaño de las empresas. Es decir, yo creo que esto es un problema en la reforma laboral y en general. Es decir, sobre todo teniendo como tenemos una realidad en España tan atomizada desde el punto de Cataluña, es decir, de tan atomizada empresarial. Luego no hay sensibilidad suficiente ni focalización suficiente en el diseño de las normas, del tamaño de las empresas. Nosotros lo intentamos. Yo en la parte esta donde he entrado más, durante la pandemia con los ERTES, sí que hicimos una diferenciación entre empresas, es decir, el grado de exoneración fue significativamente superior, digamos, superior para las pymes que para las... Pero esa discriminación positiva de las pymes en estos ámbitos tiene muchísimo recorrido. Yo pues soy consciente, es decir, invito a pues seguir trabajándolo constantemente, ¿no? Y yo creo que eso es algo que no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Y después sobre el tema de los... Y ahora voy con las otras dos preguntas. Bueno, es decir, con el tema de los fijos discontinuos, bueno, realmente aquí hay varios planos, pero yo creo que lo que nosotros estamos viendo con los datos que tenemos, también tomo nota de lo de el bajísimo nivel de contratos de formación, ¿no? Es verdad que esto ha arrancado, entonces yo creo que tenemos que darnos un poquito de tiempo. Realmente empezó en abril, yo diría marzo, abril, es decir, hay que tomar un poquito más de ventana, pero es un tema que tenemos que hacer un seguimiento claro. O sea, yo creo que mi jefa Maite está ahí tomando notas. Cosas de estas son simplemente... O sea, que esto es extremadamente útil para nosotros. O sea, lo útil que es una sesión como esta, porque nos da pistas sobre lo que tenemos que después que hacer. Entonces, me estaba refiriendo al tema... Yo creo que tenemos un... Vamos a ver, nosotros tenemos... Es decir, lo que no podemos evitar es el grado de estacionalidad estructural del empleo que hay. Pues esto es así, es decir, y España tiene más estacionalidad que otros sitios, fundamentalmente por el peso mayor del sector servicios en el ámbito de la hostelería. Yo creo que este es un elemento, es más estacional, necesariamente. Después la agricultura pesa también más que en otros países, y las campañas. Entonces, yo creo que esos son dos sectores donde no hay una solución fácil al tema de la estacionalidad. Nosotros, por ejemplo, pues una fórmula que a nosotros nos parece que
dado que además tiende a generar trabajo precario y que las necesidades, nosotros lo que estamos haciendo desde el Ministerio, y es una de las cosas que no he dicho ahí, pero aprovecho para venderla un poco, es propiciar, digamos, lo que llamamos migración circular, migración estacional. Los inmigrantes, sobre todo en determinados países que tienen rentas muy bajas, les compensa verdaderamente, y les compensa estar en España 6 o 9 meses trabajando, y además eso facilita el mantenimiento de los lazos familiares. Entonces, los mecanismos de migración circular son proyectos que requieren cierta logística, porque requiere poner de acuerdo a dos estados, no solamente nuestro ministerio, que es el que lo propicia, sino el Ministerio de Asuntos Exteriores para los visados a los dos países, pero yo creo que tienen mucho recorrido, y es por donde nosotros debemos encaminar mucho del trabajo que hay en el ámbito estacional, ciertamente en algunos sectores. Estamos haciendo pilotos, con la norma hemos, por ejemplo, apuntado a que no tengan que hacerse una vez que que todos los años no haya que hacer el proceso, digamos, de registro, que ya que sean fijos discontinuos, para entendernos, a estos efectos. Y eso debería facilitar, incluso posibilitar que después puedan quedarse en España permanentemente para hacer atractivo. Hemos intentado mejorar la migración circular. Acabamos de tener un piloto con Honduras, que ha funcionado bastante bien. Es decir, hemos hecho otro piloto con Ecuador. En Centroamérica y en Latinoamérica hay mucho, y después tenemos una experiencia buena, razonablemente buena, aquí ya son de unos cuantos miles, con Marruecos. Entonces, estamos abiertos de nuevo. Esto requiere una organización más a nivel sectorial, pero estamos abiertos a propuestas empresariales, y nosotros ayudamos a ponernos de acuerdo con los países. Hay que firmar un convenio con el país. Nosotros nos estamos firmando con más países, y una vez que tenemos el convenio firmado, si un sector, digamos, incluso a nivel autonómico, que se acerque a nosotros alguien, una patronal, un no sé qué, tal, que realmente tiene una masa crítica suficiente. Tenemos un servicio de inmigración. PIMEC ofrece a sus socios un servicio de inmigración, y haremos propuestas. Yo creo que como esto va a ir a más necesariamente, yo creo que lo que hay que hacer, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, yo el otro día lo hablaba con empresarios, una reunión con empresarios navarros, o en algunos sitios que he estado. El otro día estuve en Pamplona, tuve una reunión con empresarios, y otra que tuve en Extremadura. Realmente aquí hay dos temas. Hay un tema que es la vivienda. Es decir, en estos casos hay que pensar que hace falta alguna solución de vivienda. Entonces, pues si esto es un problema estructural y va a ser una solución estructural, hay que buscar también soluciones a una vivienda digna, transitoria. Eso es un problema que requiere reflexión a nivel empresarial. Pero si uno mira a medio plazo, se da cuenta que esto puede tener beneficios donde se puede hacer. Hay que buscar el tema y después el tema del transporte, pues normalmente esto, pues normalmente se paga un billete por parte del empleador, y el empleado paga otro billete. Estamos viendo que incluso para Centroamérica los números salen, no es un problema gordo. Pero yo creo que por ahí tenemos que trabajar más, es decir, en este ámbito de la... Y bueno, el tema de los... Te he tomado nota del tema este de los NIEs, vamos a mirar, no tengo yo saber si es un problema nuestro, es un problema de interior, que puede ser el Ministerio de Interior. Desde luego, en la reforma hemos intentado que esto se evite, porque es justamente lo que queremos evitar, y somos conscientes de estos casos. Si quieres incluso darnos más detalles, a Maite, después buscamos a ver si está ya resuelto, o si nos falta alguna tecla que tocar aquí. O a lo mejor a nivel reglamentario, porque yo justo es el caso que yo creo que hay que evitar claramente, por ejemplo, claramente, es que esto no debería ocurrir, es decir, no debería ocurrir, estos problemas de discontinuidad. Y después el trabajo sindígeno, pues está más de acuerdo. Yo creo que tenemos que trabajar en eso. Muy bien, he hecho la propuesta anteriormente. Estudiamos todos los que... Sé que al ministro va con las horas contadas, ha venido directamente del AVI, sé que tiene agenda. Por tanto, vamos a hacer una última ronda de preguntas para el ministro. Por tanto, pediría que fuera muy concreta la pregunta para poder dar respuesta, y hacemos una reflexión final sobre toda la sesión. Señor ministro, muy agradecido por la visita. A mí me preocupa mucho, hablamos de seguridad social, hay mucha gente que está pasándolas muy mal.
Tenemos comedores de inmigrantes y de españoles que tenemos que llevar comida, tanto de Sanitas como del Banco de Alimentos. Están las pensiones de viudedad, que las mujeres y los hombres con 500, 600 euros no llegan a final de mes. Nos estamos encontrando una situación bastante caótica. Ante esta situación y una España endeudada, ¿me puede usted decir cuándo cree que los españoles nos podemos quedar sin pensión? Gracias. Molt bé, gracias Carlos. Jordi Sureneta es presidente de PIMEC Tarragona, pero es el que lleva todo el tema del sector también agrario y rural en PIMEC. Buenas tardes, ministro. Gracias por estar aquí, por darnos luz a veces en periodo de apagones. Y como usted se ha referido al tema, me ha dado la oportunidad de entrar, ¿no? En el sentido de que yo soy una persona que milita en el entorno rural. Un empresario que podía estar seguramente en otros entornos, y estoy en un pueblo de 80 habitantes. Yo no sé si esto podría tener prima, ¿no? Pero le puedo decir la cantidad de problemas que tenemos, y cuando lo vinculamos con el sector primario, como muy bien ha dicho usted, pues un sector de empleos precarios, y también con una falta de talento que se quede en el territorio. O sea, nosotros también exportamos talento dentro de los mismos territorios donde estamos. Creo que sería importante, desde la visión de trabajo, que también nosotros pudiésemos tener alguna singularidad, no solo con una seguridad social que pagamos, ¿no? Y también el tema de autónomos, que nos perjudica más que no nos beneficia, sino dar un salto cualitativo a todo este tema. Sí, gracias. Muy bien. Una pregunta más. Sí. Sí. Hola, buenas tardes, señor ministro. Mi nombre es José María Puentes, soy copresidente del área laboral junto con Emma Gumberg, que ya he tenido el gusto de conocerla. Mi pregunta es muy concreta. ¿Por qué no se ha aprovechado la nueva regulación de los autónomos para eliminar la imposibilidad de aumentar la base de cotización a partir de los 47 años o los 55, dado que el espíritu de la ley es acercar, pues cuanto más altas las bases de cotización y cuanto más cercana a las retribuciones que cada uno pueda percibir? ¿Por qué no se ha aprovechado para quitar estas limitaciones y no tener que esperar ahora 3 años para poder hacer saltos en las bases de cotización? Muy bien. Estaba señor Antoni Torres, la última, que es presidente también de toda la Federación de Farmacias de toda Cataluña. Antoni, sí, aquí lo tienes. Hola, buenas tardes, señor ministro. Muchas gracias por su participación y por contestar de esta forma tan directa. Yo sí que quisiera poner un tema encima de la mesa, que es la colaboración, de darle una vuelta a lo que es la jubilación activa de un autónomo que quiere colaborar con otro autónomo joven, y este paso de colaboración al autónomo que se jubila se le complica considerablemente, y los costes que repercute sobre el autónomo joven para hacer las cosas bien también son altos. Creo que ese es un aspecto en el que se podría transferir conocimiento, se podría transferir experiencia, podríamos eliminar mucho fracaso en determinadas empresas porque puedes ayudarte con el que sabe, y ese es un aspecto que está muy complicado hoy en día realmente para poder encajarlo de una forma razonable. Es una sugerencia de darle una vuelta a ese aspecto. Gracias. Gracias. Sé que no habían preguntas, pero, ministro, sé que ya tengo su jefa de gabinete y de protocolo que me está poniendo la tarjeta roja. Tenemos también al señor Lam. Quiero decirle al ministro que ha hablado de inmigración. El señor Lam es el presidente de la Asociación de Empresarios Chinos de Cataluña, con su directora, y fuimos la primera organización que integró la comunidad china de toda Europa dentro de lo que son la participación. Y cuando hablaba de inmigración, yo pienso que tenemos un ejemplo de una comunidad no solamente integrada, trabajando, defendiendo, y que tenemos más de 70.000. Sí, sí. Le dejo la respuesta. Vale. Sobre el tema de los vulnerables, yo creo que no es un problema en este momento de recursos, sino de organización, de verdad. Nosotros, con el ingreso mínimo vital, por ejemplo, en principio es un derecho subjetivo que, por lo tanto, para determinadas personas que están en una situación de vulnerabilidad determinada, en principio
tienen un nivel de protección y de renta a la que tienen derecho. El tema al que nos enfrentamos aquí es aquellas personas a las que no estamos llegando, que tienen derecho y que no conseguimos que nos acudan. Nosotros ahí estamos haciendo todo tipo de iniciativas. Este es un problema mundial, no solamente nuestro. De hecho, estamos trabajando incluso con un premio Nobel en lo que se llama, por lo general, el non-take-up, que son personas que tienen derecho a una prestación de último recurso, como es el ingreso mínimo vital, y que no conseguimos que nos la soliciten, o no conseguimos que entren por este canal. Entonces, para eso nosotros hemos hecho 3 iniciativas que yo creo que son absolutamente novedosas. La primera es, para determinadas situaciones de vulnerabilidad que son difíciles de justificar, estamos permitiendo que los servicios sociales de los ayuntamientos certifiquen y el Instituto Nacional de Seguridad Social acepta esos certificados. Imaginemos una persona que no está empadronada y que tiene o que están en una casa donde están muchos y no tienen derecho ni siquiera de demostrar que están alquilados. Un servicio social de un ayuntamiento nos certifica esa situación y ya estamos reconociendo ingreso vital, pero hace falta un certificado, porque hay que tener en cuenta lo que es una prestación. Es decir, el funcionario que firma asume una responsabilidad porque es una subvención y después el Tribunal de Cuentas tiene que estar todo bien documentado para el expediente. A veces tenemos que entender cuáles son los procesos administrativos y de garantías. Por eso hemos establecido algo que no existía hasta ahora y que no existe en otras administraciones, que es permitir los certificados de los servicios sociales de los ayuntamientos. El problema es que los servicios sociales de los ayuntamientos no funcionan a veces bien y, por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho desde hace unos meses? Estamos permitiendo, y esto nos ha generado problemas, es un coste que hemos asumido, que, por ejemplo, Cáritas o Cruz Roja, es decir, entidades del tercer sector que están trabajando en la situación de mayor movilidad, hagan esos certificados. Y ya estamos recibiendo certificados de esas entidades que se registran en un registro de entidades colaboradoras del ingreso mínimo vital. Esto jamás se había hecho. Tercera iniciativa. Hemos mandado, yo diría que casi 90.000 SMS a personas que, con los registros administrativos que tenemos de la agencia tributaria y nuestros, vemos que tienen ingresos muy, muy bajos y no tenemos de entender por qué nos lo han pedido. Y hemos mandado SMS a sus teléfonos que tenemos disponibles diciéndoles que igual tienen derecho al ingreso mínimo vital. A partir del mes que viene estamos trabajando en unos autobuses que vamos a llevarlos directamente a los comedores o a los sitios donde realmente están las personas más vulnerables, donde se entrega ropa, donde se dan. Iremos con unos autobuses, vamos a intentar que vayan funcionarios de la Seguridad Social ahí y podamos registrar el ingreso mínimo vital. Yo me aseguro que no quedará por intentarlo por todas las formas, porque es un derecho subjetivo para todas estas personas tan vulnerables. Lo estamos intentando todo, lo vamos desplegando todo, cosas que no se han desplegado nunca. Después tenemos el encaje con la prestación autonómica, en este caso la renta de garantía de ciudadanía que tiene la comunidad autónoma. Pues aquí lo que tenemos que hacer es encajar las dos prestaciones, no competir, sino encajar las dos prestaciones, y esto yo creo que estamos trabajando bien con la consejera, se está trabajando, Violant Cervera, estamos trabajando para que realmente sean genuinamente complementarias y unan, de tal forma que la prestación catalana sea complementaria de la nuestra. Y de tal forma que, por ejemplo, este es un buen ejemplo, la Seguridad Social no puede proteger a personas de ingreso vital que estén en una situación de irregularidad en España, pero sí lo puede hacer la prestación autonómica, y ahí es complementaria. Es decir, algún refugiado, personas que están en trámite, por ejemplo, lo hemos intentado con los ucranianos, al final hemos tenido que hacerlo de otra forma, pero la norma estatal tiene ciertos límites y ahí es donde tiene que entrar, ser complementaria a la norma autonómica. Por ejemplo, situaciones nosotros hacemos el contraste de renta y patrimonio con todos los beneficiarios del ingreso mínimo vital cuando llegan los datos de Hacienda. Bueno, pues si hay una situación de pobreza sobrevenida severa, antes de que se pueda constatar con los registros de la renta y de la declaración de la renta, la comunidad autónoma, con una declaración responsable, puede hacer de pasarela. Y se me ocurre, estamos trabajando en un convenio con la Generalitat de Cataluña para que además sean ellos los que gestionan integralmente el ingreso mínimo vital y la renta de ciudadanía.
Yo creo que ahí tenemos un potencial enorme de trabajar. Nosotros estamos trabajando y hemos puesto en marcha 200 millones del plan de recuperación en itinerarios de inclusión. Hay muchísimas fundaciones, entidades sociales, ONGs trabajando en la inclusión social de estas personas. Pero al final, no es que no se me entienda mal la palabra, hay mucho voluntarismo a veces. Es decir, a veces no sabemos lo que realmente funciona bien o no. Entonces, estamos haciendo 37 pilotos en España con personas muy vulnerables, con un método científico, con actuaciones muy específicas, con un grupo de control para que después podamos generalizar lo que realmente funciona o no. Primero, en la atención social de los más vulnerables y el cómo se les ayuda a salir de esa situación de vulnerabilidad, tenemos que mejorar nuestro conocimiento de cuáles son las verdaderas palancas que en cada caso funcionan. Y yo creo que nos falta conocimiento. Quiero decir que estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice, pero yo lo que le digo es que estamos absolutamente volcados en intentar mejorar la situación, que el punto de partida no es bueno, pero que se están haciendo muchas cosas y que yo creo que darán su fruto hacia adelante, de verdad. Sobre el mundo rural. Bueno, yo creo que sí, que yo creo que este es un problema grande, hay que ponerle focalización, el que exista yo creo que en el gobierno una instancia buscando medidas, reflexionando, que además lo lleva un catalán. Sí, yo creo que esto nos ayuda a todos a añadir esa dimensión en el diseño de las políticas públicas, sin esconder que este tema pues tiene, que el efecto atracción que ejerce las grandes urbes es imparable. Entonces yo creo que tenemos que ver ante eso cómo podemos hacer elementos compensatorios y buscar. Nosotros, por ejemplo, en el tema de empleo, pues con los inmigrantes estamos viendo posibilidades hay un modelo que funciona muy bien, ha funcionado en Canadá, que se llama de patrocinio comunitario, que es aquellos sitios donde falta, por ejemplo, alguien que abra una tienda. Oye, pues llevemos a una familia de refugiados y ayudémoslos y sea parte, y que el ayuntamiento con la comunidad le empuje para arrancar. Esta es una experiencia que hemos empezado a hacer piloto en el País Vasco, en Euskadi, en Navarra y en Valencia. Bueno, hay cosas que en nuestro ámbito podemos hacer. Bases de cotización. ¿Esto por dónde iba? Perdón. Esta es aquí. Ya. Sí, pero me sorprende la pregunta porque realmente queríamos eliminar esto. Entonces creo que debe haber algo transitorio que no hemos... Porque claro, esto entiendo que es una norma que existía para evitar comportamientos estratégicos que existían en su momento cuando realmente no se podía no se cotizaba por ingresos reales. Por lo tanto, la razón que daba lugar a esta norma ha desaparecido. Yo entendí que lo habíamos eliminado, pero lo que me está diciendo es que no lo hemos eliminado. Transitoria que haya eliminado esto, ni adicional en el Real Decreto, y es más, tomo nota. Viniendo como venimos de los años de la pandemia y años en que pues, las personas autónomas pues, tenían muchas dificultades y muchas dudas, pues hay muchas personas que se han pasado la edad de los 47 años y no se han atrevido a aumentar su base, ¿no? De nuevo, si nos da un input, porque yo quiero ver este tema específicamente, porque yo entendí que lo habíamos abordado y si me dice que no, pues tendrá razón, como otras cosas, pero vamos a ver qué se puede hacer, porque yo creo que justamente el sistema tiene esa debilidad de partida, pero yo entiendo que el nuevo marco en el que vamos efectivamente no es absolutamente, no, es que no puedo estar más de acuerdo, es decir, que no estoy de acuerdo. Vamos a ver cómo lo hemos abordado transitoriamente. Y después lo de la jubilación activa, es que también creo que es algo que tenemos pendiente de mejorar. Estoy de acuerdo. Yo creo que ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, y la situación de relevo, si hay algún input concreto nos viene bien porque es algo en lo que estamos ahora trabajando. De alguna forma nosotros optamos, no lo he contado, en la reforma de pensiones por priorizar una cosa distinta, que es la jubilación demorada. Claro, nos parecía que era mejor, y a lo mejor teníamos que haber hecho varias, pero nos parecía que había que ir por partes. Entonces, si propiciabas la jubilación demorada, podía ser, digamos, entenderse menos algunas modalidades de potenciar jubilación activa o hacerlo más atractivo en determinadas circunstancias. Pero soy muy sensible a esto, soy muy sensible y yo tenemos que verlo. Aprovecho para decir que la jubilación demorada
es algo que va en la línea de lo que estábamos hablando antes. Nosotros nos costó mucho, y esto refleja un poco algo que tiene que ver con el empleo senior, nos costó mucho en la negociación con los agentes sociales, nos costó mucho reformar la disposición adicional 10ª del Estatuto de los Trabajadores, que de alguna forma lo que hacía era, digamos, puede ser incluso, es decir, poner límites al derecho a cuando uno quiere jubilarse, de la medida que en la negociación colectiva se pueda acordar la jubilación forzosa. Eso ya se ha reformado, yo creo que se ha flexibilizado suficientemente y eso da pie a poder, de tal forma que los incentivos de jubilación demorada pues sean importantes. Estamos haciendo incentivos, por ejemplo, de pago de una sola vez, que ya se están produciendo para quien demore cada año. La edad de jubilación son 12.000 euros de pago de una sola vez o 4% de mayor pensión sin límites, ¿eh? De hecho, es anecdótico, pero hemos dado... No son personas que se han visto obviamente incentivadas por la nueva norma, pero son personas que ya venían así. Nos sirve también de imagen de que esto funciona. Hemos dado ya alguna jubilación demorada a personas con más de 80 años que se han jubilado y que, claro, han conseguido un pago de una sola vez de más de 200.000 euros. Eso ya está ocurriendo, ¿no? Pero de luego lo que nos interesa es que ahora difundir mejor la jubilación demorada, porque en determinadas profesiones es beneficioso. Pero creo que efectivamente en paralelo tenemos que trabajar en mecanismos de jubilación parcial, de jubilación activa, y estamos trabajando incluso en la posibilidad de hacer algún piloto. Muy bien, muchas gracias, ministro. Yo acabo diciendo, me he quedado con algunas frases y algunas expresiones, que no hay un problema de sostenibilidad del sistema de pensiones, nos ha quedado muy tranquilo, pero hay un tema que cuando se hablan de los planes de pensiones colectivos, el problema que tenemos las pymes, a diferencia de las grandes empresas, que aquí también las organizaciones y estamos trabajando para poder tener sistemas colectivos que también las pequeñas y medianas empresas puedan de alguna forma acceder, y aquí creo que es muy importante todas las, digamos, posibilidades que da el Ministerio para poder acogernos a poder tratar con I+D. Sobre el tiempo, además estamos haciendo una plataforma digital que la vamos a impulsar en el Ministerio. Si no conocéis, organizamos una reunión en el Ministerio. Sí, el secretario ya ha tomado nota. Ha tomado nota, vamos de hecho, a trabajar. Estamos a punto de crear una subdirección general. En la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social se está creando, yo creo que ya está creando una subdirección general de planes de empleo que va a tener dedicación justamente para poder focalizar las mejoras posibles. Estamos, de hecho, en proceso de aprobación del reglamento. Es un momento oportuno para echarle un vistazo a este asunto. Nos interesa mucho que se difunda esto al máximo, es muy interesante. Vamos a trabajar y ahí tenemos mucho I+D. El I+D de las pymes no es investigación y desarrollo, sino imaginación y dedicación. Y nos vamos a imaginar y a dedicar todo lo que podamos. Un tema, ministro, y acabo, que es el tema de la formación profesional. Si esta institución tiene un elemento para ella clave, es el conocimiento y la importancia del conocimiento en los cambios. Y sabemos perfectamente el desajuste entre oferta y demanda. Tenemos un sistema de oferta cuando deberíamos de tener sensibilidad por la demanda, por lo que significa ello de dar respuesta a las necesidades, a los cambios. Pero tenemos un tema que hemos puesto en la mesa porque llevamos ya 2 congresos con los agentes sociales de Cataluña que lideramos desde PIMEC, que son congresos internacionales de la formación profesional. Y nosotros ponemos encima de la mesa que hasta que no se reconozca el papel formativo de las empresas, que es esta formación dual, vamos a tener un problema conceptual muy importante que no nos va a permitir hacer los cambios y poder aportar el valor que tiene el conocimiento. Y luego, un último tema, que es que cuando hablamos del pacto de rentas, nosotros nos ponemos un poco nerviosos porque sabemos que un pacto de rentas es un pacto, no solamente es un pacto de rentas laboral, entre lo que son beneficios o salarios, sino que un pacto de rentas debería ser 365 grados. Pensiones, seguramente también administración pública, sabemos de su dificultad y en PIMEC estamos proponiendo algo que ponemos encima de la mesa, que es que deberíamos de hacer un pacto de productividad. Para nosotros es absolutamente fundamental y no hablamos de la productividad laboral, sino la productividad de los recursos.
recursos, porque los cambios que se están produciendo, si no trabajamos la productividad de los recursos, va a ser imposible poder dar respuesta a lo que nos estamos encontrando, costes energéticos, suministros, en este caso muchas veces materias primas con sus subidas. Por tanto, ahí estamos trabajando de una forma intensa. Agradecer la interlocución del ministro y todo su equipo, de verdad. Agradecer muchísimo que 2 horas el ministro nos ha dado una información que de su mano todavía tiene muchísimo más valor y nos ha dejado claro algunas cuestiones, pero sobre todo los puentes de seguir trabajando con el ministerio y agradecer la presencia. Y en formación profesional yo creo que el Ministerio de Educación es un buen interlocutor, porque ellos sí tienen mucha sensibilidad justamente a este aspecto de la formación dual y a empujar que la formación se haga dentro de las empresas, que si tenéis allí... Tenemos muy buena... La ministra inauguró este año precisamente el 2º Congreso Internacional de Formación. Pero ahí hay buen enfoque. Tenemos muy buena relación. Muchas gracias, ministro, y recibe nuestro aplauso y nuestro cariño.